En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Hoy compartimos nuestro tiempo de análisis con Josep Ramoneda. Josep, buen día. Hola, buenos días. Con María Martínez Bascuñán. Buenos días, Mariam. Buenos días. Está también aquí Carlos Sánchez. Carlos, bienvenido. Hola, buenos días. Hay dos grandes asuntos que van a definir la crónica política y judicial y económica también de este martes. Una es la declaración de Pedro Sánchez como testigo en una imagen que no se había producido hasta ahora, la de un juez yendo al Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo al presidente del gobierno, y también ese acuerdo entre las direcciones de Esquerra y el PSC, con el que abríamos a las 8 para investir a Salvador Illa y del que solo sabemos lo que ha contado una parte, que es Esquerra Republicana. En Barcelona sigue nuestra compañera Laura Pons. Laura, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Que seguiste ayer esas 10 horas, más de 10 horas de reunión de la Ejecutiva, luego la rueda de prensa posterior, tampoco breve, de Raquel Sans, porque había muchas preguntas en las que los periodistas, sobre todo, Laura, queríais que definiera bien, porque ella leyó el texto del acuerdo, por cierto que no hemos visto, no hemos podido leer ese texto, pero sí que iba leyendo ese concepto de concierto económico, que ella habla de eso porque lo traduce en que Cataluña va a recaudar y a inspeccionar el 100% de los impuestos. Sí, concierto económico solidario es el término que defienden ahora los republicanos, quienes aseguran que la Generalitat tendrá la capacidad de recaudación, liquidación y también inspección de todos los impuestos, y eso, dice Esquerra, quiere decir que Cataluña sale del régimen común. Lo explicaba la portavoz Raquel Sans. Catalunya surt del règim comú, i respecte a la recaptació, parlem de la recaptació del 100% dels impostos, i el que estem dient és que Catalunya pagarà a l'Estat per aquells serveis que presta Catalunya, però de manera transparent, de manera Recaudaremos clara. todos los impuestos, sociedades, IVA, IRPF, decía Raquel Sans, algo que ya se empezaría a notar, aseguran, a partir de 2026, cuando la Agencia Tributaria Catalana se encargue ya de la campaña, dicen, del impuesto de la renta de 2025. La propuesta, aseguran desde Esquerra, supone que la Generalitat salga del régimen común. Será el Govern quien asumiría todos los impuestos estatales y aportaría también una cantidad extraordinaria en concepto de solidaridad que aún se desconoce. Sea como sea, es un preacuerdo que, asegura la portavoz, les acerca a la independencia. Per aconseguir la independència del nostre país, que és l'objectiu que ens uneix a tots els que som aquí, necessitem ser més i estar més ben preparats. I creiem que amb aquest acord Catalunya estar está mejor preparados para conseguir la independencia. Además, el acuerdo también incluye calendario y garantías con herramientas que aseguren, Sastre, que se cumpla. Acuerdo que, como decíamos, no hemos visto ahora, no hemos visto aún en papel. Estamos esperando que a lo largo del día de hoy podamos leer la letra pequeña para entender un poquito más qué quiere decir esto del concierto solidario, sí, que es el gran meollo. Los titulares van hoy por ahí en todas las cabeceras, aunque hay también otros aspectos. Por ejemplo, nos describías a las 8, Laura, el catalán. Sí, el preacuerdo contempla una consejería lingüística, de política lingüística. También hay otros puntos importantes, como un organismo compartido entre el Estado y la Generalitat, un consorcio para garantizar que se cumplan las inversiones. Además, también se ha cerrado una convención en el Parlamento que liderará Esquerra Republicana para resolver el conflicto político catalán. También la gratuidad del Infantil 1 en 2025, la regulación de los pisos turísticos y la promoción de las selecciones deportivas catalanas. Y hay ahora la pregunta, que es ¿cuál es el proceso que se abre a partir de aquí? Se dijo en principio que la consulta a la militancia podía ser el jueves. Esquerra admite que necesita tiempo para convencer a la militancia. De hecho, yo creo que ayer en la rueda de prensa, Laura, el 80% de las cosas que os dijo a los periodistas Raquel Sans iban, en realidad, el 100% iban dirigidas a los militantes y a poderlos convencer. Claro, bueno, de momento lo que hay hoy son ya asambleas convocadas en las sedes territoriales, donde la dirección de los republicanos venderá ese acuerdo, intentará convencer a la militancia de que es bueno para Cataluña, porque tener la llave de la caja, dicen, les acerca a la independencia. La consulta será el viernes, será telemática de 9 a 8 de la tarde, así que se calcula que a las 8 y pocos minutos de la tarde tendremos ya el resultado vinculante y que
nos sacará de dudas de cara a la investidura de Salvador Illa. El partido tiene que resolver ahora la pregunta que hará las bases, y esto no es un tema menor. Fuentes de Esquerra dicen que quieren que sea sencilla, algo tipo, ¿estás de acuerdo con el preacuerdo? Y que las bases voten pues sí, no o en blanco. Una pregunta, sin embargo, que aún tienen que elaborar y que pueden hacer decantar el sentido del voto según cómo la formulen. Si nos fijamos, por ejemplo, con la pregunta que hicieron en 2019 para la investidura de Pedro Sánchez, no era nada sencilla. Leo literal, decía, ¿estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación? Bueno, no era nada fácil, veremos cómo es la del viernes. O sea que antes del debate sobre qué decidir está el debate sobre qué preguntar, para ver de qué manera se pregunta a la militancia y si es de una manera tan rocambolesca como fue esa otra pregunta. Por cierto, y una última cuestión, Laura, por dejar todos los elementos situados ya. Decimos que, bueno, hay un preacuerdo, pero depende de lo que diga la militancia, y luego dependerá, si es que la militancia lo avala, de lo que pueda hacer Puigdemont en una eventual investidura. ¿Hay alguna pista de lo que puede hacer Puigdemont o de lo que ha dicho Junts sobre este acuerdo? Bueno, pues de momento sabemos que hoy a las 11 de la mañana hay convocada una ejecutiva para valorar el preacuerdo entre republicanos y socialistas, aunque desde Junts algunas fuentes ya sospechan del silencio de los socialistas y también ponen el acento en las caras de la ejecutiva de Esquerra Republicana cuando ayer salieron a defender ese pacto. Si es un pacto histórico, nos dicen, no lo parece con estas caras cuando ayer hacían la rueda de prensa. Sea como sea, el concierto económico es algo que sí han defendido desde Junts, ya lo pedía Artur Mas en su momento, por ello esperan que en el Congreso, cuando se tenga que modificar la LOFCA, la Ley de Financiación de las Comunidades, puedan contar con el apoyo de los de Puigdemont, lo decía Raquel Sanz. Jo crec que amb Junts per Catalunya és evident que la reivindicació del concert econòmic, de la sobirania fiscal, és una reivindicació històrica del nostre país i ningú entendria que Junts per Catalunya no donés suport a aquest avanç Nadie en entendería sobirania. que Junts no diera apoyo a esa votación. No nos entra en la cabeza que no puedan dar apoyo a esa reivindicación histórica, decía Raquel Sanz. Puigdemont mantiene que volverá sí o sí, aunque le cueste la prisión, dicen fuentes del partido, que está dispuesto ahora sí a hacer lo posible o incluso lo imposible para evitar que Salvador Illa sea president de la Generalitat. Planean volver al Parlamento, volver al Parlamento el mismo día de la investidura y que esa investidura coincida con su detención. En fin, ya veremos aquello de Junts per Catalunya diciéndole a Esquerra aquello de las caras. Y Esquerra diciendo que Junts votará que sí una eventual reforma de la LOFCA, de la Ley de Financiación de Comunidades, en el Congreso. Bueno, Laura, nos vas contando sobre todo si tenemos acceso al papel, a ese documento del que solo tenemos la lectura de Raquel Sanz. Hasta luego. Genial, hasta ahora. Un abrazo. Bueno, Ramoneda, tenemos mucha mañana por delante y además iremos incorporando muchos elementos, pero sí quisiera una primera reflexión del momento en el que estamos, que es el PSC tiene garantizado por lo menos el aval de la dirección de Esquerra Republicana, no así de su militancia, por lo menos todavía, para presidir la Generalitat y evitar la repetición electoral, y Esquerra, a cambio, dice que tiene el concierto económico, que es aquello que el gobierno dijo que no daría a Cataluña. Exactamente. Por tanto, estamos todavía muy lejos de lo que se pueda concretar como realidad, ¿no? Tengo la impresión. Es verdad que esta expresión cara de funeral circula mucho por Cataluña hoy, porque sí que sorprendía los, rostros y las posiciones rígidas de los líderes de Esquerra cuando anunciaban lo que sería un extraordinario éxito, ¿no? Y por tanto, todo esto, más el silencio del PSOE, hace pensar que la distancia puede ser grande entre el anuncio y la realidad. Pero todo esto está por ver, ¿no? Lo que sí me parece importante subrayar es la tradición de los últimos tiempos de Esquerra. Esquerra está optando por hacer política y no por hacer agitación como hace Junts. Y esto me parece que es relevante en este momento. Después veremos los resultados que le dé cada uno y el castigo que pueda dar a cada uno, ¿no? Realmente es cierto que si se llega a un concierto económico solidario en los términos en que han sido descritos,
sería un éxito de Esquerra que colocaría en una situación muy delicada a Junts y a Puigdemont en especial, digamos, que por otra parte creo que el exhibicionismo de Puigdemont está ya empezando a decaer y no dando tantos activos como algunos se pueden imaginar. Y en cualquier caso, si el pacto con Madrid llega a buen puerto, pues la nueva situación de Cataluña habrá cambiado significativamente, ¿no? Pero estamos aquí. El silencio del PSOE también es representativo. Evidentemente el PSOE tendrá que enfriar los entusiasmos de Esquerra, pero claro, lo que tenemos que ver es los papeles, y los papeles no los hemos visto. De momento, Marian, ¿cuál es tu primera impresión? Bueno, pues ¿cuál es el coste político también del silencio del gobierno? No sé si está pensando en dejarle espacio a Esquerra para convencer a sus bases, pero bueno, estamos hablando de un tema fundamental que es el sistema de financiación, que es un pilar fundamental del modelo autonómico y por tanto del modelo del Estado y por tanto, bueno, pues primero tenemos que conocer el texto y segundo, si esto es así, igual no solamente se deben pronunciar las bases de Esquerra Republicana, ¿no? Yo creo que a mí me surgen muchas dudas, sin saber todavía el contenido del acuerdo, aunque suena un poco inquietante. Mis dudas es cómo es posible encontrar una fórmula que contente a la vez a Esquerra sin incendiar el resto de España. Ya vimos anoche el tuit que puso Paje, por ejemplo, a las regiones realmente periféricas, como Extremadura. Otra duda, ¿cuál es la fórmula que contenta a Esquerra y además a Junts? Pues a mí se me ocurre menos todavía y más allá de la creatividad y las interpretaciones ambiguas, yo no veo factible un acuerdo que tenga a Junts satisfecho sin que los demás podamos tragar con ellos, ¿no? Y ahora imaginemos también a una región rica yéndose de ser solidaria con las regiones más atrasadas en PIB per cápita y además llamar a esto un acuerdo progresista. Yo creo que sencillamente Cataluña no se puede disociar del régimen común. Carlos. Me quedo con lo que decía anteriormente Ramoneda, en el sentido de que una cosa es el anuncio y otra cosa es la realidad. Yo creo que sabemos tampoco en un aspecto tan complejo como es la financiación autonómica, que realmente es de los aspectos más complejos desde el punto de vista para poder entenderlo racionalmente, y menos en la radio para comentarlo de una manera rápida. Es decir, yo creo que como primer elemento de juicio hay que leerse la LOFCA. Y lo que dice el artículo 10 de la LOFCA es que el Estado puede ceder total o parcialmente los impuestos, y entre ellos el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el IVA. De hecho, ya existe la cesión. El 50% está cedido a Cataluña y a todas las comunidades autónomas en el IRPF y el 50% en el IVA. Y el 58% en impuestos especiales. Por lo tanto, el hecho de ceder a una comunidad autónoma toda la recaudación no significa un concierto. No tiene nada que ver. El concierto vasco es un sistema complejo normativo creado en el año 1981, prorrogado en el año 21, en el año 2001 por andar de manera indefinida y que está en la Constitución en la disposición adicional famosa. Es decir, el hecho de que una comunidad autónoma recaude el 100% no significa concierto. Yo creo que esa es la parte, digamos, de relato que hacen los independentistas catalanes y RC en particular para ganar el referéndum. Pero de facto es salirse del modelo del régimen común. No, porque podrían todas las comunidades autónomas tener exactamente el mismo derecho a recaudar y luego dentro de siempre que estés dentro de un sistema. Pero entonces cambia totalmente el sistema de financiación. Claro, lo que tienes que es reformar el sistema de financiación autonómico, pero no es un sistema ajeno a la Constitución. Es decir, de hecho, en Alemania los Länder recaudan el 100% e inspeccionan los tributos de cada uno de los ciudadanos alemanes en sus diferentes regiones. Por lo tanto, no es un hecho extraordinario. Lo que sería extraordinario es que Cataluña se saliera del modelo de financiación autonómica, como dijo ayer la señora Sanz, y eso es lo que yo creo que sería realmente, estaría fuera. Pero el hecho de recaudar el 100% no significa nada más que eso, que recauda Cataluña o como puede hacerlo Andalucía, que lo tiene en el Estatuto de Autonomía. Ahí, como ven, muchas dudas que vamos a ir resolviendo, Josep, vamos a ir resolviendo a lo largo de la mañana. Déjame primero que hagamos esta primera aproximación y luego ya con ayuda de Javier Ruiz, de Guillermo Lerma, vamos a ir introduciendo elementos para que tengáis más ingredientes para la conversación. En 16 minutos las 9.
contando modificar el sistema de financiación autonómica porque, de acuerdo con los independentistas, Cataluña saldría del régimen común y es uno de los grandes contribuyentes. Ese acuerdo deja en el aire esta viabilidad, por tanto, del modelo actual. Vamos a saludar al jefe de Economía de la SER, que es Javier Ruiz. Hola, Javier, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Porque contigo podremos también introducir elementos, yo creo que muy interesantes, que van a enriquecer este debate. Lo primero, Javier, ¿qué dice Hacienda ante lo que llama Esquerra concierto económico catalán? ¿Qué ha dicho el departamento de María Jesús Montero? Hay dos reacciones de última hora. La primera, Ministerio de Hacienda. Dice que el acuerdo garantiza la solidaridad interterritorial y la igualdad en la prestación de servicios públicos en toda España. Eso es lo que dicen fuentes de Hacienda, que aseguran que el acuerdo es un avance en el autogobierno. Esto del departamento de María Jesús Montero, que hasta anteayer se oponía a este modelo. Montero explicitó claramente que este era un modelo que ella no compartía. Hoy se dice esto, que el acuerdo garantiza la solidaridad. Y esto dice Hacienda. ¿Qué dicen los inspectores de Hacienda? La asociación dice que esto es una ruptura total del sistema. Te voy a leer, Sastre, lo que han escrito porque, palabra por palabra, dice: este acuerdo es una auténtica barbaridad y una verdadera vergüenza. Estas son las dos reacciones de última hora. De Hacienda y de los inspectores. Oye, Javier, en lo relativo a las consecuencias económicas, que es de lo que estábamos hablando en la mesa, ¿qué implica este concierto económico en la práctica? Vamos a explicar cómo funciona esto de el concierto catalán. Sí, lo que leyó ayer, porque no fueron solo las declaraciones, sino la lectura del documento que hacía la portavoz de Esquerra, es tal y como ella dijo. Tal y como ella dijo, Cataluña pasa a recaudar, a liquidar y, ojo, sobre todo, también a inspeccionar el 100% de sus impuestos. ¿Cómo funciona esto? Cataluña se queda con todo lo que se paga allí. Y luego negociaría con el Estado para pagarle a España una cuota de solidaridad, decía ella. Decía además que se fijaría de manera clara y transparente. Esta es una de las grandes críticas a ese tipo de cuotas, al cupo vasco y navarro, fundamentalmente. Y le pagaría a España por los servicios que el Estado presta allí. Básicamente lo que dijo es: nosotros nos quedamos con todo y nosotros pagamos un cupo catalán, por entenderlo. Fijó incluso un calendario, la declaración de la renta de 2025. Ya se recaudaría en Cataluña y se liquidaría en 2026. ¿Qué significa, Sastre, esto en lo técnico? En lo técnico esto significa el fin de una hacienda única, el fin del control tributario único. De hecho, los inspectores están diciendo esto: se acabó la agencia tributaria. Esto es en lo técnico. En lo político, ¿qué significa esto? Significa reformar la financiación de las autonomías sin las autonomías, porque esto que se pacta con Cataluña efectivamente afecta a todas las demás. Y en lo económico deja en el aire la viabilidad de todo el modelo. ¿Por qué? Porque las autonomías ponen en el régimen común 8.815 millones para la solidaridad. Esa es la última liquidación. Las pagan Madrid 6.300, Cataluña 2.300 y otros 300 Baleares. El sistema significa que Cataluña va a negociar ahora año a año ese cupo, esa cuota de solidaridad con España, y que sacas del sistema de financiación el 24,5% de toda la solidaridad autonómica. 1 de cada 4 euros acaba de salir de ese sistema y ahora se negocia bilateralmente. Si el cupo dice: oiga, los 2.000 que pagaba antes, ¿los sigue usted pagando? Entonces, ese sistema se sostiene. Pero si Cataluña negocia esa solidaridad a la baja, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de financiación autonómica más recortado, más escueto, menos generoso y más problemático para todas las demás autonomías. Y que acabaría siendo reformado por esta vía en la negociación de un pacto de investidura cuando hay comunidades que vienen reclamando el debate sobre la financiación y la actualización, modernizar el sistema de financiación desde hace mucho tiempo. Y además hay un aspecto, Javier, que puede parecer técnico, no es menor, lo hablamos mucho cuando se discutió la reforma del Estatut, aquello que era el principio de ordinalidad que dice Esquerra que se ha pactado de nuevo aquí. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante? Principio de ordinalidad, traduzcámoslo, porque ayer Esquerra dijo que esto está en el documento y esta es la clave, porque significa poner un tope a la solidaridad. ¿Qué es el principio de ordinalidad? Básicamente, si antes de que repartamos la solidaridad yo soy el segundo más rico, el segundo más financiado, después del reparto yo tengo que seguir siendo el segundo más financiado.
Si soy el quinto mejor financiado, después de la solidaridad yo tengo que seguir siendo el quinto mejor financiado. El principio de ordinalidad es yo entro igual que salgo. Y esto es literalmente un tope a la solidaridad autonómica. Con las cifras últimas, Cataluña, Madrid y Baleares son los grandes financiadores de todos los demás. Y luego el Estado. El Estado pone 11.000 millones. ¿Qué significa esto? Significa que esas tres tendrían que sostenerse en primero, segundo, tercer puesto, y todas las demás tendrían que quedarse también como están. Ponemos un tope a la solidaridad. ¿A qué afecta esto? Esto afecta a Andalucía, que cobra 4.900 millones, esto afecta a Galicia, que cobra 2.500 millones del actual sistema, esto afecta a Canarias y a Extremadura. Extremadura cobra 3.600. Así que, ¿qué tenemos ahora mismo? Literalmente esto, una reforma del sistema de la financiación de las autonomías sin las autonomías. Solamente ha habido un tope que no se ha cruzado, Sastre, y es lo único a lo que ayer Esquerra no contestó. No tendrá capacidad normativa, y esto también es importante. Cataluña no va a poder poner nuevos impuestos, retirar impuestos antiguos, no tendrá esa capacidad de fijar, no tendrá soberanía fiscal, pero en todo lo demás, Artur Mas, que comenzó reclamando esto en 2012, acaba de ganar. El pacto fiscal es lo que reclamaba Mas. No te retires, Javier, porque voy a saludar a Ramsés Pérez Boga, que ha sido presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Señor Pérez Boga, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Somos conscientes de que estamos hablando a partir de un anuncio político que hizo la portavoz de un partido en un contexto político muy concreto, dirigiéndose sobre todo a su militancia, y que no tenemos ni el documento ni una comparecencia del Gobierno, de la ministra de Hacienda, ni siquiera del Partido de los Socialistas de Cataluña, con quien se ha negociado. Pero en base a lo que escuchó a usted ayer, ese concierto económico solidario del que habla Esquerra Republicana de Cataluña, ¿usted eso cree que encaja dentro de la Ley de Financiación de Comunidades, de la LOFCA? No, ese es el gran problema de lo que se está ahora mismo hablando, que efectivamente es un anuncio político, tendremos que leer la letra pequeña porque puede variar, pero los principios que se están hablando están poniendo en tela de juicio lo que hasta ahora ha sido la financiación de las comunidades autónomas. Existían dos regímenes especiales contemplados en la Constitución que tenían su razón en digamos, cuestiones históricas, ¿no?, de independencia, pero que verdaderamente ya se había avisado de que esos regímenes de alguna manera pues podían afectar a la solidaridad entre todas las comunidades autónomas en la medida que tenían una financiación completamente diferente de la financiación común. Pero en la medida de que eran dos comunidades que tenían un PIB que no era significativo, pues no era importante. Ahora estamos hablando de la comunidad autónoma de Cataluña, que es la segunda que más aporta al PIB, por lo tanto, pues que esta comunidad tenga una financiación que se separe de la financiación normal, pues puede ser peligroso, sobre todo si es para mejorarla. Porque para entendernos un poquito y hacer un pequeño símil, pues la comunidad autónoma es una comunidad rica, la comunidad autónoma de Cataluña. Por tanto, esto lo que va a suponer es que la comunidad va a obtener más recursos. Es como si pasándolo a los impuestos, pues le bajamos los impuestos a los ricos y se los subimos a los pobres. Digamos que es una ruptura grave del sistema de solidaridad, porque el régimen de ordinalidad supone, como bien se ha explicado ahora mismo en su programa, pues que van a ordenarse todos los gastos de una manera y los ingresos de la misma manera. Es decir, que el que más ingresa, por decirlo así, es el que más dinero recibe, cosa que es un criterio totalmente no lógico. Luego, por otra parte, el sistema lo que plantea es que es una unidad de gestión, es decir, que la Comunidad Autónoma de Cataluña va a gestionar íntegramente sus impuestos, con lo cual va a ocasionar graves problemas de gestión en cuanto a que esa ruptura de unidad de caja va a suponer que no vamos a tener una única base de datos informativa a nivel nacional y va a implicar complejidades en cuanto a la coordinación con la hacienda pública estatal y complejidades inclusive en cuanto a que los ingresos que se producen en una comunidad autónoma no se van a volcar en la caja común, sino que va a exigir determinados acuerdos, como ocurre ahora mismo con el País Vasco, pues para que se ingresen, que probablemente la consecuencia de todo esto será un menoscabo de la recaudación. Es decir, que si Cataluña pasa a recaudar, gestionar, liquidar, como decía ayer la portavoz de Esquerra, el 100% de sus impuestos, en concreto del IRPF, eso acaba con el sistema de solidaridad, el régimen común, tal y como lo tenemos entendido hasta ahora.
Sin duda, ese es el principal, una de las principales cuestiones. La segunda es que lo que va a acabar es un poco con el sistema de control tal como lo tenemos ahora establecido, que es un control cruzado. No olvidemos que los empresarios trabajan en una comunidad, viven en otra comunidad, facturan a lo largo de esas comunidades, y la clave del sistema de control es tener un sistema informático único que pueda coger y recopilar información de todas las comunidades a la hora de hacer una comprobación, con lo cual estaríamos poniendo en peligro el sistema de comprobación. Ramsés Pérez Boga, muchísimas gracias por sus explicaciones. Un saludo y buenos días. Muchas gracias, buenos días. En fin, Javier, pues seguiremos hablando a lo largo de la mañana también por si hubiera esa comparecencia de la ministra de Hacienda. Hoy hay Consejo de Ministros, veremos quién comparece después. Hablamos después, claro que sí. Hasta luego, Ruiz. Ahora, de momento, voy a saludar a Íñigo. Buenos días. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Estamos comentando en el abierto, pendientes de la reacción o las explicaciones que pueda dar el Partido Socialista y el Gobierno sobre el acuerdo con Esquerra para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Hoy habrá ejecutiva federal del PSOE, pero hay más noticias hasta ahora. De hecho, Gillian, se acaban de publicar dos indicadores económicos muy relevantes. El dato del IPC, de la inflación en este mes de julio, y también el del Producto Interior Bruto, el crecimiento económico del segundo trimestre de este año. Javier Ruiz, hola de nuevo. Sí, ese crecimiento económico se mantiene fuerte en España. Ha crecido un 0,8%
crecimiento la economía española en el segundo trimestre. Eso significa que en el último año crecemos un 2,9%, el interanual. Dos claves explican ese dato. Primero, el sector exterior, que está tirando con mucha fuerza, crece al 3,6%. Y segundo, el consumo de las familias, que también aumenta considerablemente, un 2,3%. Así que, primer dato, buen crecimiento económico fuerte, 2,9% interanual. Segundo dato, precios. Y esta es la buena noticia en la cesta de la compra. La inflación baja 6 décimas hasta julio, hasta el 2,8%. Se modera la inflación en general, se modera la inflación de los alimentos y se modera la inflación subyacente también al 2,8%. En la agenda del día, lo más inmediato en lo político es el último Consejo de Ministros de este curso político, que será dentro de media hora, a las 9:30. El Gobierno va a aprobar hoy el anteproyecto de ley para frenar el consumo de alcohol en menores. Además, Sanidad está preparando un plan para reducir el uso, en realidad la prescripción de antidepresivos en España. Aquí se dispensan cada día casi 3 millones de dosis, Mariola Lourido. El consumo de psicofármacos es mucho mayor en mujeres que hombres, 3 veces más. Es mayor en rentas bajas que altas, 8 veces más. Ante el alarmante aumento, Sanidad se ha marcado como objetivo acabar con el abuso de la prescripción, que no se receten tantos antidepresivos, pero los médicos alertan de que es peligroso generalizar porque hay pacientes que los necesitan de por vida y denuncian la falta de psicólogos. En las consultas de primaria admiten que calman sufrimientos por problemas laborales, económicos o familiares y no por trastornos o enfermedades mentales. Verónica Olmo. Son muchas veces ellos los que solicitan y demandan constantemente esa medicación porque anestesia esas emociones que se sienten mal. España, Reino Unido y Portugal son en Europa los países con mayor consumo de antidepresivos. Lo siguiente esta mañana en la agenda es la declaración del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, ante el juez que investiga la actividad profesional de su mujer, de Begoña Gómez. Eso será a las 11 de la mañana también en la Moncloa. Se va a grabar en vídeo y estará presente Vox en representación de la acusación popular. Y después los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial van a elegir a su presidente, que será también presidente o presidenta del Tribunal Supremo. Por lo demás, ya en los Juegos Olímpicos Duro tenemos a la delegación española compitiendo ya esta mañana. Sí, porque la mañana de hoy nos deja mucho deporte en París para la delegación española. Está compitiendo y está ganando con solvencia Pablo Avián en su debut en los Juegos en bádminton. Lo está haciendo en el primer partido de su grupo en la Chapelle con solvencia. Además, a esta hora 9 de la mañana comienza la participación de Fátima Gálvez y Mar Molné en tiro olímpico, y este martes nos va a dejar partidos de equipos. Esta mañana en 1 hora el hockey hierba masculino, y en 2 horas a las 11 contamos en Carrusel el segundo partido clave. Se la juegan de la España de básquet ante Grecia, y un deporte que debería estar en marcha pero que se ha terminado aplazando por el estado de las aguas del Sena es el triatlón. Tenía que haber comenzado a las 8 de la mañana y sin embargo se ha aplazado al miércoles.
José Luis Sastre. Aquí están en torno a la mesa del abierto Josep Ramoneda, Marian Martínez Bascuñán y Carlos Sánchez haciéndose la tertulia encima porque llevan un ratito sin poder intervenir escuchando lo que nos ha dicho Javier Ruiz y lo que nos ha contado también quien fue responsable de los inspectores de Hacienda. Josep, voy a retomar el hilo contigo. Hay muchos aspectos políticos que quiero que comentemos, pero por retomar contigo las impresiones a partir de ese concierto del que habla Esquerra Republicana. Bueno, la primera cosa que sabemos, que no teníamos claro antes, es que hay un acuerdo, porque se supone que desde el momento que el Ministerio de Hacienda lo ha reconocido, pues hay un acuerdo. Lo que no sabemos mucho más lo que también sabemos son dos cosas, que este acuerdo tiene que pasar por las bases de Esquerra y por el Congreso. Y esto puede ser determinante en cualquiera de los dos sentidos. Parece que estos son dos datos que tenemos que tener presente. La segunda cuestión, bueno, es un acuerdo importante y que es importante saber realmente la efectividad y la probabilidad de progresar que tiene, porque significa un momento de cambio significativo en Cataluña, que sería el ciclo el fin de un ciclo, que es el ciclo del llamado procés, y que por tanto dejaría a Junts significativamente aislada y entraría en una dinámica nueva la sociedad catalana, y esto no se puede olvidar. Me parece que es un factor central, y esto explica el permanente movimiento de Puigdemont, en fin, del que cada vez sale, digamos, más desfigurado, y que en este momento ya está muy extendida en Cataluña la idea de que el regreso de Puigdemont tiene que cerrar definitivamente una etapa, ¿no? Porque las circunstancias, todo es distinto. Y evidentemente Esquerra juega sus cartas, y Esquerra tiene que hacerlos después de los malos resultados que tuvo en las elecciones anteriores, pues tiene que hacer valer lo que ha hecho en el pasado en la relación, en los pactos con la izquierda, intentar demostrar que ella es capaz de llegar donde no ha sido capaz de llegar Junts hasta el momento presente, es decir, a unos resultados que pueda presentar como muy significativos y satisfactorios, ¿no? Pero esa lectura, Josep, en Cataluña, sí, ese, digamos, bálsamo o fin del procés o cambio de etapa, que ya veremos, porque dices el regreso de Puigdemont, que pueda dar una cierta normalidad. Bueno, si Puigdemont lo que quiere es llegar y boicotear, una investidura Salvador Illa, eso desde luego no se va a producir en esos términos, pero luego pero es que no tiene la posibilidad de bloquearla. Bueno, veremos también qué movimiento puede producirse entre las bases de Esquerra, que son las que en este momento tienen el voto. Aquí hay uno de los problemas. Y luego, una de las razones, la contención de esta situación, de esta incomodidad de Esquerra, es esta. Claro. ¿Qué harán las bases? Y luego, pero tengo la sensación de que una vez todo el grupo, el diverso grupo dirigente de Esquerra ha apostado por esta carta, pues las bases no fácilmente se resistirán. Pues mira, ahora, tienes ya tú más confianza de la que tiene la dirección en la propia militancia. Pero ahora puede haber otro factor, que es el haber llevado quizás demasiado lejos la presentación del acuerdo, obligue al gobierno a dar una respuesta, digamos, que rebaje la expectativa que ha generado Esquerra. Y esto sí que puede ese es el otro punto. A las bases de Esquerra. Porque o sea que estás analizando el impacto que pueda generar en el sentido de, bueno, el gobierno puede decir, oye, pues mira, Salvador Illa en la Generalitat, esto de alguna manera certifica, abrocha esta imagen de fin del procés, ya, pero sí. A cambio de este acuerdo para una investidura, lo que sale de aquí es que Esquerra Republicana dice que se va a cambiar el modelo de financiación que llevan las comunidades durante mucho tiempo pidiendo, y habla de un concierto económico que el gobierno hasta ahora decía que no iba a dar. Evidentemente, el problema político es evidente. Claro. Pero ahora sabemos, ahora Esquerra ha vendido el producto. Ahora falta, segundo, ver el producto, y tercero, que el PSOE o el gobierno lo venda desde su perspectiva. Carlos. Y entonces, ¿dónde cuadra todo esto? Decía José María Cuevas, que fue, como todo el mundo sabe, presidente de COE muchos años, que él negoció mucho, su vida la pasó negociando. Decía, cada negociación tiene su liturgia. Yo creo que estamos en la fase de la liturgia. Si esto se trata del objetivo número 1 de la dirección de RC, ahora es convencer a sus bases. Y el objetivo número 1 del Partido Socialista y del gobierno en particular es que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat, y por lo tanto va a estar, no va a echar agua, digamos, a
al vino que está montando ahora mismo la dirección de RC. Simplemente por lo que le interesa es que RC vote a favor de ella y punto. Es decir, por eso es el silencio, porque lo natural es cuando ya hay una negociación. De hecho, ocurrió cuando se negoció en Waterloo y cuando se negoció con RC, inmediatamente que en el acuerdo venía también inscrito el desacuerdo. Decía la parte que no estaba de acuerdo el Partido Socialista de lo que decía los independentistas. Por lo tanto, yo creo que estamos en la fase de liturgia y no hay que hacerlos demasiado caso. Yo creo por eso lo que tenemos que centrarnos es, digamos, qué modelo de financiación autonómica podemos actualizarlo. Y ese es el error, yo creo, que comete el gobierno, no haberlo actualizado hace muchos años. Este gobierno y el anterior, porque está caducado desde el año 2014. Es decir, actualizarlo por una investidura. Actualizar por una investidura. Ese es el problema. Es decir, y yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer ahora mismo es explicarlo bien y sobre todo dejar claro que Cataluña no se sale del régimen común de financiación autonómica. Esa es la clave del asunto, porque el hecho de recaudar el 100%, como decías anteriormente, no significa nada. Es decir, significa no significa nada. No, tiene un significado, tiene menos significado del que parece. Significa que en vez de declarar, presentar tu documentación en el IRPF en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la AET, lo presentas en la Agencia Tributaria de Cataluña. Y punto. Siempre que esa recaudación esté luego en el marco de la financiación autonómica, que donde tienes ahí los flujos de transferencias para la solidaridad. Claro, pero si Esquerra Republicana si Esquerra Republicana dice este cambio es un concierto, este cambio implica la recaudación de todos los impuestos e implica una reforma de la ley de financiación autonómica que Junts tendría que votar que sí, dice Esquerra. Y por último, habla de cupo, es decir, que Cataluña acordará qué cantidad le paga al Estado. Si encaja, como tú dices, dentro de la LOFCA, la verdad es que se parece mucho al concierto económico. Pero eso es la fase de la liturgia. Me cuesta mucho creer que el gobierno acepte una ley de concierto como la tiene el País Vasco o la tiene el Convenio Navarro. Escucha a Mariam y luego voy contigo, Josep. Escucho primero. Déjame escuchar a Mariam primero. Es que el problema es este. El problema es un problema de fondos y de formas. De formas es que no sabemos realmente lo que se ha negociado. Y yo aquí me voy a adoptar la posición, vuelvo a periférica. Estamos centrándonos en lo que interesa en Cataluña, ¿no? A Esquerra le interesa que esto pase por sus bases y al PSC le interesa investir a ella. Bueno, pues yo me salgo de Cataluña y me voy a la periferia. ¿Cuáles son las implicaciones para el resto de España de este cambio político que supuestamente se está produciendo en Cataluña? Porque es lo que decía antes Javier, se está negociando el sistema autonómico sin los afectados, se está reformando el sistema de financiación de las autonomías sin las autonomías y además como moneda de cambio de una investidura. Yo creo que hay un modelo o un principio democrático como poco que se quiebra. Madrid mañana puede pedir lo mismo y entonces, ¿qué hay que hacer? Se va a tocar un núcleo constitucional, pero sin decir que se está tocando, sin acuerdo con nadie más, expulsando a quien discrepe, porque aquí también tenemos que salir ya del método polarizador, ¿no? De los que se rasgan las vestiduras siempre diciendo se rompe España, pero luego están también los que caricaturizan esto, ¿no? Ya están los que se rompe España. Bueno, yo creo que esto merece un debate mucho más serio y sobre todo mucha más información, porque además de Cataluña está el resto de España. Ramoneda. No, sí, era un simple detalle, ¿no? Yo creo que no es porque sí, que salvo que cambien de última hora, que estas cosas a veces ocurren, la idea de Esquerra es que los militantes voten el jueves. ¿Por qué tanta prisa? Pues porque no ha habido tiempo de entrar en esas enmiendas. Han dado un poco más de margen el viernes. La idea inicial era el jueves, pero lo han ampliado al viernes. Me parece que esta es la razón, ¿no? Ya les han enseñado el programa de máximos. Bueno, pues ya votan a favor y después los arreglos ya llegarán, ¿no? Estoy en este sentido en la idea de Carlos de que estamos en la fase de la liturgia de la negociación política. Esto no quiere decir que sea posible que al final se rompa. Esto siempre puede ocurrir, ¿no? Y insisto, hay otro elemento importante. Esto tiene que pasar por el Congreso. Sí, desde luego. Si se reformara la ley de financiación autonómica, eso tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. Por tanto, será un debate que llegará al Congreso en algún momento, ¿no? Guillermo Lerma, buenos días. De nuevo, Sastre. Una de las cosas que está apareciendo recurrentemente en nuestro análisis esta mañana es ese silencio de Hacienda, del que solo tenemos la frase que nos destacaba antes Javier Ruiz, eso que dice Hacienda de que el acuerdo garantiza la solidaridad interterritorial y la igualdad en la prestación de servicios públicos en toda España. Esto es lo que dice hasta este momento, a las 9:15 de la mañana, el Ministerio de Hacienda, pero es verdad que en el Partido de los Socialistas
acumulan semanas sin salir. Es algo, en fin, que puede entenderse dentro del contexto de una negociación que, por lo visto, ya ha terminado entre las direcciones, pero también en el Partido Socialista, que remiten a la Ejecutiva, que será a la 1 de este mediodía. Sí, a la 1:30 de la tarde en concreto se va a producir esa reunión de la Ejecutiva Federal. Por ahora el PSOE remite a la rueda de prensa habitual de cada martes tras el Consejo de Ministros. Será previsiblemente, por tanto, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien haga esa primera valoración, porque por ahora, como venimos contando, en Ferraz y en la Moncloa guardan silencio. Quieren los socialistas que sea Esquerra la que fije el marco, el primer relato sobre el alcance del acuerdo, conscientes de que son ellos, los republicanos, quienes tienen que convencer a las bases para que ratifiquen el apoyo a Salvador Illa. Lo único que celebran algunas fuentes del Ejecutivo es lo que supone políticamente el pacto, que es, dicen, acercar a su candidato a la Generalitat de Cataluña. Pero de ser cierto lo que cuentan los republicanos y de ser cierto que el PSOE apoya la salida de Cataluña de ese régimen común, si atendemos a lo que ha explicado Esquerra, el acuerdo supondría políticamente algo más. Supondría que los socialistas estarían sobrepasando una línea roja que ellos mismos se han puesto. Hasta la saciedad nos habían repetido en la Moncloa, en Ferraz y en el PSC, que no estaban dispuestos a conceder a los republicanos una suerte de concierto económico catalán. Lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Es que no creo que tenga ningún sentido el que nosotros hagamos carpetas distintas de un tema que es común. O sea, es que no nunca lo hemos planteado en esos términos. Siempre hemos dicho que hay que impulsar una reforma global del modelo de financiación autonómica. Es María Jesús Montero, la número 2 del PSOE, ministra de Hacienda. Según Esquerra, el PSOE habría aceptado algo que durante toda la negociación el PSOE nos decía que no aceptaría. Un concierto catalán, han llegado a afirmar algunas fuentes socialistas durante la negociación, supondría desestabilizar al país, sería un agravio para el resto de las comunidades. Esos eran los argumentos que daban hasta ahora. Veremos cómo asumen los socialistas esa contradicción, si es que entienden que la hay, y cómo gestionan también el rechazo interno que genera en el propio PSOE ese acuerdo, ese concierto económico para Cataluña, porque tanto Asturias como Castilla-La Mancha, dos comunidades presididas por el PSOE, ya habían advertido de que no aceptarían un trato desigual. Ayer se pronunció en redes sociales el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Los que estamos en política desde la izquierda, decía, para combatir la desigualdad no podemos dedicarnos a ampararla y mucho menos a protegerla. Ese era el mensaje que escribía Paje en redes sociales. El Ejecutivo aseguró que cualquier cambio que se pactara con Esquerra para Cataluña tendría que ser extensible al resto de territorios, estar siempre en el marco del Estatut, y otra clave, Sastre, será qué apoyos tienen Esquerra y PSOE para sacar adelante una reforma de una ley orgánica en el Congreso. Eso es lo que dice Esquerra, que contiene ese pacto. Eso supondría, por tanto, que tendrían que lograr el respaldo de Junts y de todos los socios parlamentarios, de todos los grupos, por ejemplo, que componen Sumar, entre los que hay dudas. Algunos ya habían mostrado su rechazo a una reforma de la financiación que solo afectase a Cataluña y no al resto de territorios. Guille, gracias. Hasta luego. Vamos hablando a lo largo de la mañana. Carlos, esta es la situación en la que está ahora mismo el PSOE, que no solo tiene la oposición interna, decía Guille el tuit de Paje, veremos qué dice Barbón también, veremos qué dice el PSOE andaluz, también el peso de la hemeroteca. Escuchábamos a María Jesús Montero decir que estaba en contra de una suerte de concierto económico. Sí, por razones obvias, que decir, el anclaje constitucional que tiene el concierto vasco y el navarro es la Constitución española, pero no habría ningún anclaje legal para un concierto a la catalana. Es que sería absolutamente inconstitucional y, por lo tanto, no tienen más remedio que decir eso, porque es así. Es decir, no es constitucional un concierto a la catalana, porque no tiene ningún anclaje. Es decir, cosa que es distinto en el caso vasco y navarro. Y, por lo tanto, estamos en unas circunstancias puramente de ruido político, en el sentido de que hay el objetivo número uno, insisto con la idea, es que ella sea presidente de la Generalitat, y mientras tanto van a aguantar, bueno, para no chafar el referéndum del próximo viernes. Las 9:20, con la reacción de la oposición, vamos a la vuelta.
9:23, 8:23 en Canarias. Saludo a esta hora a David Junquera. David, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas, Astre. Nos decía Guille cuál es la posición del Gobierno, cómo justifican este silencio, que es el que no tiene la oposición, especialmente el Partido Popular, una vez que conocimos anoche el acuerdo y cómo lo vendía Esquerra Republicana. Sí, se va desperezando el Partido Popular, que en principio parecía estar a la espera de conocer la letra pequeña de ese acuerdo que había anunciado Esquerra, pero ya van cayendo los tuits. El último, hace unos minutos, el del presidente de la región de Murcia, de López Miras. Parece que el presidente del Gobierno y el Partido Socialista vuelven a mentirnos, a ignorar la Constitución, van a meter la mano en el bolsillo de los españoles para mantener a Sánchez en su sillón, a la espera del siguiente chantaje de los independentistas. La región de Murcia no lo permitirá. Algo parecido decía anoche Ayuso. Sánchez apuntala a la dictadura bolivariana y rompe la caja común de los españoles, todo en un mismo día. No nos quedaremos quietos, decía la presidenta madrileña. En el caso del presidente de Aragón, Jorge Azcón, decía que si el acuerdo alcanzado entre Sánchez y los independentistas para hacer presidente a ella rompe el sistema fiscal del régimen común y permite a Cataluña recaudar y liquidar impuestos, estamos hablando de un acuerdo ilegal y mi gobierno hará todo lo que jurídicamente esté en su mano para impedir semejante atropello a la Constitución. En la cúpula ahora mismo silencio. Sí que hay un tuit de la portavoz del PP en el Senado, de Alicia García, interpelando directamente a García Page. Que Sánchez es capaz de todo ya no nos sorprende, como tampoco que esté dispuesto a todo para seguir en la Moncloa. García Page, ¿está el PSOE dispuesto a tragar con todo?, le preguntaba a Alicia García. De momento silencio en el resto de la cúpula. Hay una rueda de prensa del portavoz Miguel Tellado a eso de las 12 en el Congreso de los Diputados. Astre. Junquera, gracias. Gracias. Este es el alambre por el que tiene que transitar ahora el Gobierno en esto que Carlos, que Ramoneda han llamado liturgia, que ya veremos cómo va evolucionando en las próximas horas y sobre todo qué explicación le da el Gobierno en cuanto empiece la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de un día que está muy cargado en realidad en la agenda del presidente del Gobierno. En 5 minutos empieza en la Moncloa esa reunión del Consejo de Ministros, el último de esta temporada, de esta larga temporada política que tantas elecciones ha tenido. Luego a las 11 saben que recibe en la Moncloa al juez Peinado y por la tarde acabará en Palma en el despacho veraniego que tiene siempre el presidente del Gobierno con el rey. Quedémonos en lo que hay justo en mitad de esa agenda, que es esa imagen que no se había producido hasta ahora, la de un juez de instrucción que acude al Palacio de la Moncloa para tomar declaración y grabarla en vídeo al presidente del Gobierno. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Algo que se producirá dentro de hora y media. No sé, Pedro, si va a haber imágenes o no de eso. Sí que va a grabar, como digo, la declaración en la que va a participar también, o va a estar por lo menos, la abogada de Vox que ejerce la acusación popular en el caso. Así es, José Luis, ya estamos aquí en los exteriores del Palacio de la Moncloa porque a las 11 arranca esa declaración como testigo de Pedro Sánchez en el marco de la investigación abierta a instancia de acusaciones populares de ultraderecha por la actividad profesional de su mujer, que está contando con el impulso del instructor Juan Carlos Peinado, que vamos a ver por qué puerta entra, Sastre, a ver si podemos verle llegar aquí al Palacio de la Moncloa. Lo cierto es que en esta investigación ni la Guardia Civil ni la Fiscalía ven delito. La Audiencia de Madrid puso límites a las pesquisas que el juez no ha respetado y así hemos llegado a este día de hoy, a este día histórico. Peinado viene a Moncloa a interrogar al presidente del Gobierno, al que niega la posibilidad de hacerlo por escrito, algo que le faculta la ley por razón del cargo, porque sostiene en contra del fiscal y de la defensa de Begoña Gómez, que le cita en condición de marido de la investigada, olvidando la resolución en la que afirmó que investigaba a Begoña Gómez por los hechos de la denuncia inicial desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. El juez, según la Fiscalía, ha usado subterfugios para impedir que los recursos contra esta decisión pudieran tener algún efecto. Es una decisión inútil a juicio del fiscal porque todo el mundo puede negarse a declarar en causas que afecten a su pareja. El interrogatorio se grabará en vídeo y junto al juez estarán Vox en representación de las acusaciones populares de ultraderecha, el fiscal y las defensas. A esta hora estaba prevista una concentración de la Asociación Ultracatólica de Hazte Oír, que es también acusación popular, pero poco movimiento, apenas 5 personas aquí en la puerta del Palacio de la Moncloa, Sastre. La foto en las puertas de la Moncloa a las 9:27. Pedro, nos vas contando, gracias. Un abrazo. Había una cosa que nos contaba esta mañana Miguel Ángel Campos a las 8 de la mañana y es el contraste entre la instrucción, por ejemplo, del juez Peinado y la instrucción que está haciendo, la investigación que está llevando a cabo el juez Ismael Moreno en torno al caso Koldo, con la investigación que afecta o que implica de alguna manera al exministro Ábalos. Campos, buenos días.
Hola, buenos días. Y hay algunos mensajes que parecen escritos por parte de Ismael Moreno, casi, bueno, que pueden interpretarse como mensajes para jueces, o el juez Peinado en este caso, cuando dice: cuando haces una instrucción no tienes por qué aplicar al pie de la letra todo lo que te dice una acusación popular. Los jueces que hablan a través de sus resoluciones. Un Ismael Moreno, el instructor del caso Koldo, el titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, que también investiga una causa que afecta al gobierno con imputados, que también investiga una causa que afecta al partido del gobierno por el caso de las mascarillas en el Ministerio de Transportes, y que no está en cuestión por nadie, por ningún medio de comunicación en este país, esa instrucción. Pues bien, Ismael Moreno acordaba una batería de diligencias ayer, después de que el Supremo le devolviera la mayor parte de la causa. Y al contrario que el juez Peinado, el juez Moreno utiliza un auto y no una providencia para exponer sus argumentos, mediante el que rechaza las diligencias solicitadas por la ultraderecha de Vox. Entre ellas, la declaración como testigo del diputado José Luis Ábalos. El juez Moreno recalca en su auto que las acusaciones populares, cito literal, no tienen el derecho ilimitado y omnímodo de proponer las diligencias de investigación y que un juez no está obligado a asumirlas. Lanza además el juez Ismael Moreno otro dardo respecto a la petición de Vox para que declare Ábalos. Dice que solo deben acordarse las diligencias esenciales y no pueden ni prolongarse indefinidamente ni utilizarse para otros fines que no sean el esclarecimiento del hecho concreto, so pena de convertirse por una inaceptable corruptela en un nuevo procedimiento, desvirtuando su naturaleza. Es literal. Campos, gracias. A ti, buenos días. Buenos días. Es relevante, Carlos, este contraste, ¿no? Muy relevante, ¿no? Que un compañero de la Audiencia Nacional lo diga tan claramente, ¿no? Sin mencionar nombres, pero me parece muy interesante la percepción. Por algo, yo creo que se entiende perfectamente de todos los ciudadanos que han pasado por cualquier juicio, cualquier procedimiento penal o civil o lo que sea. Los jueces en España tienen tanto poder que es necesario que lo ejerzan con prudencia. Es decir, en todas las profesiones en las que alguien tiene demasiado capacidad para influir sobre las personas y sobre los bienes, hay que hacerlo con prudencia. Y un juez, sobre todo estamos hablando de una institución como la Presidencia del Gobierno, sea Pedro Sánchez o cualquier otro político. Yo creo que esa imprudencia dice muy poco en favor del juez. María. Sí, yo creo que es evidente que este juez está hiperventilando, ¿no? Y me parece que ya es intolerable el espectáculo al que hemos llegado a día de hoy. Se está construyendo un caso por vía de la instrucción, y no solo eso, por vía de la instrucción judicial estamos debatiendo, por ejemplo, las capacidades de Begoña Gómez para tener una cátedra extraordinaria sin que la mayoría de la opinión pública sepa lo que es una cátedra extraordinaria, o se está cuestionando la propia autonomía o el gobierno de la universidad para otorgar esas cátedras extraordinarias, ¿no? Yo creo que estamos totalmente fuera del marco donde deberíamos llevar este debate. O sea, estamos por un lado en la derecha, que ve casos de corrupción por todas partes, estamos por otro lado en la izquierda que ve la salida es la defensa siempre de la democracia, pero yo insisto, hay que volver al origen del problema, que es que en España no hay un sistema eficaz para tratar los conflictos de intereses de los familiares y cónyuges políticos. Este es el problema real, y sobre todo el problema de hiperventilación de este juez y el descrédito del poder judicial en su conjunto, ¿no? Ramoneda. No, lo último que se puede permitir un juez es la frivolidad, y esto a mí me parece tremendo. Es decir, es un caso de frivolidad de libro, es decir, una cosa que se sostiene sobre casi nada, y convertir eso en un espectáculo y llegar incluso a ser el primer juez que va a la presidencia y al gobierno a interrogar al presidente como testigo es realmente, no sé, me parece que alguien tendría que poner orden en estas cosas, y que es que no tendría que ser necesario, tendría que ser salir de la propia cultura de los jueces, como ocurre afortunadamente en muchos de ellos, probablemente en la mayoría de ellos, que hay que actuar con un sentido del respeto, de la distancia, de evitar el ruido innecesario, todo lo que se puede exigir a una persona que tiene tarde o temprano que dictar una sentencia, que no es ninguna frivolidad.
Porque además hace muchos daños a los propios jueces y a la credibilidad del sistema judicial. Es decir, ya no es el daño político que puede hacer porque hace a Pedro Sánchez, que será un problema del Partido Socialista o del propio presidente del gobierno. Es un daño institucional también a la magistratura. Es decir, porque un juez que actúa de esta manera tan irresponsable está poniendo en cuestión, digamos, la independencia de los jueces. Y la inmensa mayoría de los jueces en España actúan de manera profesional, de manera prudente, de manera objetiva, según su conciencia y lo que tengan en cuenta ellos que debe ser así, pero desde luego no puede ser que alguien actúe de una manera tan irresponsable que está fuera de lugar. Yo me imagino qué pasaría si todos los jueces de España actuaran de esta misma manera. Pues habría cantidad de testigos que hacían declaraciones inútiles, como es en este caso. Le preguntamos aquí hace unos días a Manuel Cancio, el profesor del catedrático de Derecho Penal, qué utilidad dentro del, más allá de todas las lecturas políticas que pueden hacerse, pero dentro del proceso penal, qué utilidad para una instrucción, que es lo que está llevando a cabo el juez Peinado, puede tener una declaración a la que él acude, va a tomar declaración a Pedro Sánchez en calidad de Pedro Sánchez ciudadano, no por nada que tenga que ver o que haya tenido conocimiento en calidad de presidente del gobierno, y luego cuando Sánchez tiene derecho, tiene la dispensa de poderse negar a declarar en tanto que es su mujer, ¿no? Otra cosa es que me imagino que es lo que hará Sánchez, ¿no? La disociación. Claro, sí, pero lo que va a tener fuerza es que en los próximos días vamos a ver en todos los medios de comunicación la grabación de Pedro Sánchez declarando lo que tenga que declarar ante el juez. Esa es la fuerza de Probablemente pero no. Es que creéis realmente que declara. No, pero la imagen, lo que tiene la fuerza es la imagen. Ya. Y la veremos en todos los medios de comunicación. Lo que es lamentable también... Política, entonces. Sí. Política. Es la ausencia de este lenguaje institucional que una espera también, bueno, ya no sé si se espera o no, en la oposición. Con el anterior tema que hemos tratado sobre la financiación y las negociaciones, no puede ser que la respuesta del Partido Popular sea la dictadura bolivariana. Es decir, yo espero que tengamos un debate serio, igual que deberíamos tenerlo en este tema concreto, ¿no? Los problemas que tiene el Poder Judicial, el reconocer que hay una hiperventilación clara, no sé, yo esperaría un poco más, sinceramente, del Partido Popular y sobre todo que adoptara ya y que se comportara con ese perfil institucional. ¿Cuándo ha hecho el Partido Popular, cuando ha dicho en el Parlamento el Partido Popular alguna idea sorprendente e interesante? Siempre juega el mismo sistema, la descalificación. Y esto es muy triste. Ya sé que es un poco la lógica del yo gano si te derribo a ti, pero es muy triste y esto no favorece en absoluto la relación de la ciudadanía con la democracia, francamente. El otro día, Lilo, estaba acordándome ahora de la conversación que teníamos, la tertulia que teníamos cuando supimos que en el texto, en la cuestión de constitucionalidad, que el Supremo elevaba al Constitucional precisamente sobre la ley de amnistía, el Tribunal Supremo hablaba de golpe de Estado, que bien nos contaba Campos que en la sentencia que dictó el Supremo, de hecho, muchos de los magistrados que sentenciaron el procés suscribían este texto que lo elevaban al Constitucional, no aparecía el concepto golpe de Estado, que es verdad que es una idea que no está en el Código Penal. Sin estar en el Código Penal, el Supremo evitaba hablar de golpe de Estado en la exposición de la sentencia cuando sentenció sobre el procés, y sin embargo sí citaba varias veces, creo que eran 8 o 7 veces, las veces que hablaba de golpe de Estado. Entonces, claro, nos preguntábamos si el Supremo no le está hablando al Constitucional, porque esta idea de golpe de Estado no está en el Código Penal, ¿a quién le habla el Tribunal Supremo, ¿no? Si le está hablando al conjunto de la ciudadanía para que entendamos qué valoración hacía en este caso nada más y nada menos que el Supremo sobre lo que ocurrió y sobre la amnistía. Yo creo que en este caso concreto el Tribunal Supremo respira por la herida. Es decir, cuando hacen la sentencia... Déjame contar, en la obligación que tiene el Supremo de llevar a la institución que considere lo que ellos consideren que tengan que llevar. Solo faltaba. Ellos tumban la idea de un acto de rebelión por lo que sucedió en el 2017 en Cataluña y lo llevan a sedición. Entonces pensaban que he rebajado la calificación penal de este delito y por lo tanto el gobierno espero que me comprenda. Y han visto que el gobierno ha llevado adelante la amnistía y están respirando la herida porque se sienten, digamos, traicionados por el gobierno por haber sacado adelante la amnistía. Ellos colaboraron para que no hubiera demasiado delito y al final se encuentran con esa circunstancia. En fin, 24 horas después vamos a cambiar de asunto, de declararse triunfador de las presidenciales, de que lo proclamara la autoridad electoral de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a
Explicar un poco cómo están las cosas horas después de esas elecciones. Maduro, que no ha presentado las actas de votación que le exigen los observadores internacionales, se lo exige el gobierno. Ayer entrevistamos aquí al ministro Álvarez, también la Unión Europea, incluso las Naciones Unidas. Entre tanto, ha expulsado a los diplomáticos de los países que cuestionan su victoria. Sonido de algunas de las calles de Caracas. Hemos visto conatos de violencia que dejan al menos un fallecido y decenas de detenidos. Y en Caracas la estamos escuchando desde primera hora. Sigue la enviada especial de la SER, que es Berta Reventós. Hola, Berta, de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, los líderes de la oposición, encabezados por María Corina Machado, han dicho esta madrugada que tienen pruebas que demuestran el supuesto fraude electoral de Maduro, que acusa de promover una escalada de violencia, Berta, en Venezuela. Jornada postelectoral de alto voltaje en Venezuela. Nicolás Maduro ha sido formalmente proclamado presidente electo del país, lo que ha generado una oleada de manifestaciones y represión en las calles que se han saldado con un muerto y varios heridos. Poco después, la oposición, que el domingo no reconoció los resultados oficiales, ha anunciado que por fin disponía de la información necesaria para confirmar que Edmundo González es el ganador de las elecciones presidenciales con más de 6 millones de votos. Escuchamos a María Corina Machado, líder antichavista. Tenemos cómo probar la verdad. Lo logramos. Nicolás Maduro ha respondido a la euforia opositora con un contundente mensaje desde su despacho en el Palacio de Miraflores. El mandatario insiste en que esta oposición no es democrática y solo quiere hacerle daño a la gente y al país. Afirma que está aliada con la ultraderecha global y que responde a los intereses de los Estados Unidos. Yo he evitado un baño de sangre en Venezuela y lo voy a seguir evitando. Y la revolución bolivariana es la única garantía de paz y estabilidad de este país. Ahora se entiende más, ¿verdad? Tanto el chavismo como el antichavismo han convocado a sus partidarios hoy en las calles. Se espera una jornada de movilización masiva en la que de facto se estarán midiendo las fuerzas de cada una de las facciones. Berta, muchas gracias. Gracias a vosotros. La información, Marian, 24 horas después, en las que ayer decíamos, bueno, se abre un compás de espera para ver por dónde irá cada una de las candidaturas. Bueno, ya lo estamos viendo. Dice María Corina Machado que ella tiene las actas. No hemos visto esas actas, pero según las actas digitalizadas tendría 6 millones de votos, y le está pidiendo la comunidad internacional a Nicolás Maduro que enseñe las actas, tampoco las hemos visto, para acreditar la victoria que le ha atribuido el Comité Electoral Nacional. El problema de Venezuela es que es un marco ya de por sí polarizador, ¿no? Yo creo que aquí siempre hay que aplicar el método, ¿no? El método es salir de esa polarización y aquí el marco debe ser muy sencillo, que es: los resultados no han sido auditados, punto. A partir de aquí es complicado reconocer como legítimo o dar credibilidad al resultado porque no se sabe. Las autoridades, y esto es lo que está diciendo la mayoría de la comunidad internacional, y esto no es de izquierdas ni de derechas, simplemente se tiene que auditar un resultado. Se necesita transparencia, rigor y publicidad en un proceso que no ha tenido ninguna de estas tres cosas, ¿no? Estamos en una situación en la que Maduro es proclamado como vencedor, pero los resultados no se conocen, que no ha habido una observación internacional. Ahora bien, es verdad que ha sido proclamado presidente y esto, por vía de los hechos, es muy difícil revertir. Si la oposición sale con las actas y muestra una tendencia, algo que no ha hecho todavía, y consigue ese apoyo internacional, quizás se pueda producir algún movimiento diferente, pero yo lo veo ya a estas alturas francamente difícil. Ramoneda. Sí, yo estoy con Mariam. Realmente es muy difícil que se revierta, a pesar de que las sospechas son evidentes. Pero ¿cómo y quién, con qué autoridad puede ahora, digamos, destituir a un presidente que ya ha sido correcta o incorrectamente reinstalado? No sé, tendría que ser necesario que la oposición fuese capaz de aportar pruebas objetivas muy evidentes, que quizás llevaran a un punto en que el propio gobierno venezolano tuviese que reconocer alguna cosa, pero no me imagino los mecanismos que pueden llevar a conducir a esta salida que, en fin, que parece que sería razonable, pero de momento me temo que todo quedará en una sensación de que ha habido un escándalo, que ha habido evidentemente un abuso por parte de los quienes ocupan el poder para permanecer en él, pero difícilmente tendrá esto marcha atrás.
Sí, pero yo creo que es tenemos que reflexionar desde el punto de vista democrático lo que está pasando en Venezuela, también en nuestros propios países. Bueno, es decir, eso que sí, no tenemos si nada consideramos a Venezuela ya una democracia. No, pero una autocracia electoral. Yo lo decía precisamente por la contradicción. La democracia no se entiende sin las elecciones, porque realmente los ciudadanos son los que eligen a sus gobernantes. Pero votar es una condición necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente si no tienes un sistema de garantías institucionales y haya sobre todo lealtad entre los actores que participan en ese juego democrático. Y hay muchas veces que ya no solamente Venezuela, que es el caso más escandaloso, porque va casi a ser un país fallido con la cantidad de recursos naturales que tiene. Es decir, en nuestras propias democracias más avanzadas, que evidentemente estamos a años luz, afortunadamente, de Venezuela, tenemos que reflexionar sobre que no es suficiente la votación, sino tener unas mayorías cualificadas y una lealtad institucional para que el sistema funcione. Que no es ganar por un voto más y a partir de ahí tengo yo la mayoría y hago lo que quiero. Pero es que precisamente, Carlos, yo creo que este es el punto. Es decir, estamos en un momento en el que las quiebras democráticas no se producen con generales y con golpes de Estado abiertamente, sino con gobernantes electos. Estamos en este punto, así mueren ahora las democracias. Fracasan no en manos de generales, sino de líderes electos que van desmantelando la democracia. Putin, por ejemplo, es un caso claro. Sí, claro que sí. Y sí, hay muchos casos. Ese es el momento ahora mismo en el que estamos. Es decir, no hay contención, es decir, se utilizan las prerrogativas institucionales para vulnerar las reglas del juego, y esto no solamente ocurre en Venezuela, y tampoco se da la tolerancia mutua, es decir, debe haber un acuerdo de los partidos rivales a aceptarse como adversarios legítimos. Estos son los guardarraíles de la democracia, las reglas no escritas que se están cuestionando en muchas democracias, y por eso nos hacen hablar a veces de esto, ¿no?, de autocracias electorales. Es una tendencia general que a mí me gusta llamar el autoritarismo postdemocrático, que lo vemos por todas partes, empezando en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si gana Trump? Bueno, es que Trump ya ha dicho directamente que no será necesario votar. Esto lo dijo. Hay un tuit que ha puesto a las 8 menos 20 Alberto Núñez Feijóo, que dice: tras el probable fraude electoral, ahora se agrava la represión de la dictadura de Maduro. Es vergonzosa la larga connivencia del gobierno español con el régimen y no podemos consentirlo. La obligación de los demócratas es defender una Venezuela libre. Habla, por tanto, Feijóo de cómo se agrava, dice, la represión de la dictadura de Maduro, y a renglón seguido, literalmente a renglón seguido, pone: es vergonzosa la larga connivencia del gobierno español con el régimen y que no podemos consentirlo. Bueno, ayer entrevistamos aquí al ministro de Exteriores. Poco después, es que habían pasado unas horas, 2 horas y media, no llegaba, desde que compareció la autoridad electoral, y le preguntamos directamente: ¿el gobierno español reconoce estos resultados que avala la autoridad electoral venezolana? Yo creo que en estos momentos la clave es esa publicación de los datos mesa por mesa para que puedan ser verificables. Eso es lo que nosotros queremos, que haya una transparencia total para que se puedan certificar esos datos. Y es especialmente importante, en toda elección democrática lo es, en esta también, que se cuente cada voto. No parece que sea la declaración de alguien que es connivente con la represión. Sí, esto tiene mucho que ver con lo que decía Mariana ahora, que decir que al final la democracia es un sistema de valores en la que lo que nos preocupa es lo que ocurre en Venezuela. No podemos llevar a los asuntos políticos domésticos lo que ocurre en Venezuela, que decir, porque estás en el fondo engañando a los pobres venezolanos. El problema es Venezuela. El problema no es la política interior de España, el papel que pueda tener Zapatero, que pueda tener Pedro Sánchez o cualquier otro dirigente del Partido Socialista. El problema es Venezuela, y utilizar eso lo que hace es crear todavía más polarización, más conflicto, más tensión, que yo creo que es innecesario. Hay que llegar a acuerdos sobre consensos básicos, y unos consensos básicos es resolver los problemas de Venezuela en la medida que podamos, sin ingerir en su libertad o en su autonomía. Y luego, sobre todo, que Feijóo explique en qué se diferencia su posición de la del gobierno. Es decir, lo que está diciendo el gobierno es lo que está diciendo la comunidad internacional. Se tiene que garantizar la transparencia, el rigor y la publicidad de todas las etapas del conteo electoral. ¿Está usted de acuerdo con esto, señor Feijóo? ¿Sí o no? Pues entonces esa es la posición del gobierno. No sé por qué está buscando aquí un conflicto.
Bueno, sí lo sé. Feijóo nunca ha hecho otra cosa desde que está en política, ¿eh? que decir algo que pueda parecer que es una denuncia de de Pedro Sánchez. Qué lapsus. Creo que Felipe González no está contento con ese lapsus que acabas de tener, Ramoneda. No, entre otras cosas porque cada vez está más cerca de Feijóo. Bueno, las 9:47. Hay muchos asuntos que hemos discutido esta mañana y que hemos traído a la mesa del Abierto. Básicamente tres, que son los tres grandes carriles por los que circula la información de este 30 de julio. Por una parte, ese acuerdo entre las direcciones de Esquerra y del PSC. Por otra parte, la imagen que está a punto de producirse en la Moncloa, que no tiene precedentes, esa declaración del juez Peinado, que tomará declaración a Pedro Sánchez, y luego el asunto de Venezuela, como estamos discutiendo. Sin embargo, no quisiera que orilláramos un asunto al que, como saben, dedicamos en la medida de lo posible todos los esfuerzos que podemos, porque no nos parece normal que este país sea el país que más ansiolíticos consume. Y hoy en el informativo de las 8 nos contaba Mariola Lourido. Hola Mariola, buenos días. Buenos días, Astre. Una información relevante, que nos lo parece por lo menos, y es que el Ministerio de Sanidad está preparando un plan para reducir justo eso, el consumo de antidepresivos en España. Somos uno de los países de Europa que más antidepresivos consume, y esta es la cifra. Se dispensan casi 3 millones de dosis cada día. Hay una manera de afrontarlo, que es asumir el dato como normal. La otra es intentar preguntarnos por qué ocurre o qué se puede hacer para reducir ese dato, que es al menos, Mariola, lo que se propone como intención el Ministerio de Sanidad. Sí, además el crecimiento ha sido muy relevante, del 50% en la última década, según figura en el borrador del Plan de Salud Mental de Sanidad, que quiere reducir esa dispensación, quiere que se receten menos psicofármacos. Está preparando recomendaciones para los sanitarios que acogen con muchas críticas y preocupación esta estrategia. Creen que más que guías son necesarios más psicólogos. Marina Díaz Marsá es vicepresidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Me parece peligroso hablar en general de desprescripción de psicofármacos y antidepresivos cuando muchos pacientes requieren estos fármacos que son eficaces y muchas veces, debido a la recurrencia y en la gravedad de la depresión, requieren tratamientos continuados a largo plazo. Causas de este aumento alarmante, pues el estilo de vida estresante en las consultas de primaria, con mucha sobrecarga laboral, y esto es importante, reconocen que calman mucha ansiedad y sufrimiento, no por trastornos o enfermedades mentales, sino por problemas laborales, económicos, familiares, sociales o por una mala gestión de los duelos. Verónica Olmo es doctora y experta en el tema de Semergen. Son muchas veces ellos los que solicitan y demandan constantemente esa medicación, porque es lo que al final en muchas ocasiones anestesia esas emociones que se sienten mal, que no se llevan bien, y resolvemos parte del problema, ¿no? Hay además datos muy interesantes, Astre, diferencias en el consumo. Las mujeres consumen más antidepresivos que los hombres, 3 veces más, por ejemplo, en la franja de edad de 70 a 74, y el récord de dispensación se da en mujeres de 80 a 84. Hay diferencias económicas. El consumo es mayor en rentas bajas que altas, 8 veces más, y diferencias demográficas. La dispensación es mayor cuanto más pequeño es el municipio, según señala ese documento de sanidad al que ha tenido acceso la cadena SER y en el que se justifica la necesidad de esa desprescripción. El Ministerio quiere que se receten menos antidepresivos. Ese es el propósito del Gobierno. También habría que preguntar qué ocurre en las listas de espera. ¿Cuánto tiempo tiene un médico de familia, por ejemplo, al que se le presenta a alguien en la consulta con un problema de salud mental y no tiene tiempo para atenderle porque tiene unas listas de espera que son cada vez mayores? ¿O qué es lo que ocurre en las listas de espera de la sanidad pública con un psiquiatra, con un psicólogo? ¿Cada cuánto tiempo puede ir una persona a tener un tratamiento en terapia, en consulta, y que evite esa prescripción de los antidepresivos que ahora quiere reducir el Gobierno? Que está bien como propósito, pero habría que ver cómo se acompaña para que se reduzcan las listas de espera. Y ahora explicaba Mariola la diferencia que hay por rentas. Claro, la diferencia entre la gente que se puede pagar terapia y la diferencia que hay entre la gente que no se la puede pagar. Y la de psiquiatras que hay, que en su consulta privada también dan servicio a gente que está necesitada y que no pueden pagarse esa consulta. Bueno, Mariola, que nos vas contando. Muchas gracias.
A ti, hasta luego. Parece que era una reflexión oportuna sobre el estado de la salud. No, totalmente. Además, es que me parece brutal también la lectura política que se puede hacer de esto a partir de estas variables, ¿no? Que se consuman más fármacos por diferencias demográficas, es decir, la gente que vive en las zonas rurales consume más que la gente que no, en las diferencias económicas y las diferencias de género. Yo creo que está claro que estamos medicalizando problemas sin ir a los problemas de fondo, ¿no? Yo creo que hay que plantearse si es suficiente con una guía. Yo creo, parece evidente que no, que el problema son recursos sociales, psicólogos y otras alternativas, y que se están medicalizando situaciones de la vida diaria que producen sufrimiento y que tienen que ver precisamente con esto, con problemas de fondo que se están atajando mediante medicamentos. Sí, probablemente nuestros indicadores de calidad de vida están equivocados, ¿no? Quiere decir, muchas veces nos fijamos, hoy a salir el dato del PIB, estamos muy contentos porque crece la economía alrededor del 3%, y nos fijamos mucho en la productividad, pero nos fijamos muy pocos en los índices de calidad de vida. Y yo creo que ahí tenemos que reflexionar como sociedad. Es decir, en sociedades muy avanzadas como la nuestra, hay veces que ser tan competitivos, querer ser tan productivos, te lleva a unos deterioros de la calidad humana, de la calidad personal, que yo creo que le damos muy poca importancia. Contigo cierra Ramoneda. No, este país siempre ha producido la sensación de que es un país de un bienestar alto, ¿no? Bueno, pues es un dato que nos hace o nos obliga a reflexionar sobre esto. A mí me choca que aquí haya mucho más uso de estos instrumentos que en otros países, porque me parece la sensación es de que en general el bienestar está bastante, pero quizás sea una impresión que nos hemos construido a nosotros mismos, ¿no? Y cuando he visto que las mujeres más que los hombres, que los pequeños municipios, bueno, vas entendiendo así que, pues muchas lacras que todavía están muy instaladas y que en el fondo tienen la soledad como elemento estructural, ¿no? Sí. 6 minutos y las 10 de la mañana.
Cadena SER, 100 años de radio. Y con Sergio Castro, que como siempre cuando está acabando el abierto se acerca sobre esta mesa para anunciarnos los contenidos que tenemos preparados a partir de las 10. Hoy, la verdad No, que... ya hay mucha cosa. ¿Ah, sí? Sí, hay mucha cosa. Hoy es el típico día que vamos a trabajar todos en equipo. De 10 a 11 depende de nosotros. ¿Eso no es cada día? No. Vale. No exactamente. Porque de 10 a 11 depende de nosotros, más concretamente de Kiko Llaneras y de Pascual Donate, ahora lo explico. Pero a partir de las 11, amigos, depende de Sergio Jariolo, Rudy Fernández y compañía, porque hay partido de básquet y porque necesitamos ganar. Pero Jariolo, estamos contigo. Todo a su orden. De 10 a 11, es decir, en ya vamos a seguir explicando como cualquier otro martes un país a través de un sitio concreto. Lo hemos hecho ya en 2 ocasiones. Hemos hablado de un país a través de sus farmacias, también a través de sus camas, y hoy lo vamos a hacer a través del lujo, exactamente a través de las urbanizaciones de lujo. Eso es. Hemos mandado a Pascual Donate a una urbanización de lujo, no se verá en otra igual. A Kiko Llaneras lo vamos a tener aquí explicando la cuestión. Y vamos a ver qué pasa y si nos explica bien y nos representa bien cualquier país a través del lujo de una urbanización, de un barrio, de ricos. Tú sabes así lo que quería hacer Pascual, ¿no? Quería hacer la conexión desde dentro de una casa, de una de estas. Dije, mira, Pascual, igual quedémonos en la calle y ya... Damos menos apuro. Y ya vemos. Y damos no llamamos tanto la atención. Y es verdad que después ya depende de Sergio Jariolo. Toca Grecia contra Antetokounmpo. Fácil no es. No es una tarea pequeña. Perdimos el sábado contra Australia. Sí. Que Dios nos acoja. Justo hubo un momento que yo pensaba que podíamos ganar, ¿eh? Porque yo nos pusimos incluso... Sí, pues hubo un momento que nos pusimos, incluso por encima. Ya, pero no. Pero luego no. Luego lo de la realidad y estas no. cosas. Bueno, a ver si hoy con Grecia hay suerte. De momento... Yo despido a Josep Ramoneda, María Martínez Bascuñán y Carlos Sánchez. Gracias. Buenos días. Y hasta la próxima. Buenos días. Hasta luego. Adiós.